Geografía junto con la Reserva Federal. Está con nosotros Pedro Méndez de Vigo, general en la Reserva y asesor senior de Seguridad y Defensa de Llorente y Cuenca. Bienvenido, Pedro. Buenos días. Bueno, ¿cómo crees que va a ir escalando la situación en Oriente Medio entre Israel y Hezbolá y en la zona del norte de Israel con el Líbano? Bueno, la verdad es que nuevamente hemos tenido estos días una enorme sorpresa táctica por las acciones llevadas a cabo, presumiblemente por los servicios de inteligencia de Israel, que naturalmente han provocado el pánico en las filas de Hezbolá, que están en una situación de enorme inseguridad ahora mismo, y es evidente que eso también es un aumento de la escalada, y en mi opinión Israel se está aprovechando de que ha llegado al convencimiento de que a Irán no le interesa ir a un conflicto regional y por tanto está tratando de obtener ventajas de la situación actual. A partir de ahí un elemento fundamental, la ONU debería intervenir en un entorno donde las reglas de la guerra se están rompiendo claramente. Bueno, Naciones Unidas, por desgracia, desde hace mucho tiempo está en una situación muy delicada porque no es capaz de intervenir. No es capaz de intervenir porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el responsable de la seguridad, tiene una estructura nacida de la Segunda Guerra Mundial que no es apta para el siglo XXI y, por tanto, Naciones Unidas está prácticamente desaparecida y esto, sin duda, es una desgracia. En el entorno de lo que puede suceder con Irán, ¿temes que haya una tensión más allá de Hezbolá, más allá de los grupos terroristas o grupos militares financiados por Irán para que Irán dé el paso de, lo dijo ya en agosto, pero ha ido retrasándolo, entrar en un conflicto directo con Israel? Parece que no va a ser así. Es decir, yo creo que a Irán no le interesa. Además, ahora es evidente que habrá una respuesta a estas acciones, como digo, presumiblemente los servicios de inteligencia israelíes, habrá una respuesta y habrá actos de venganza, pero el ir a un enfrentamiento directo con Israel yo creo que no le interesa. Ha tenido ocasiones sobradas para hacerlo, no lo ha querido hacer hasta ahora, yo creo que no, creo y espero que no va a hacerlo en los próximos meses. De Ucrania, la posición de Zelensky de que en la Asamblea General de Naciones Unidas va a llevar un plan que va a obligar, dice Zelensky en palabras textuales, obligar a Rusia a firmar la paz. ¿Cuál puede ser? Ya lo conoce Estados Unidos desde hace una semana a través de Blinken. ¿Y hacia dónde puede ir un camino de paz en Ucrania? Bueno, no lo sabemos, pero yo la verdad es que soy escéptico con el papel de Naciones Unidas, lo que antes aplicaba al conflicto de Gaza o al conflicto palestino-israelí o al conflicto del Líbano, también es aplicable naturalmente a Ucrania, ¿no? Es decir, al final los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los que tienen la última palabra y no están dispuestos a ceder a sus intereses. Por lo tanto, Naciones Unidas no tiene hoy en día los suficientes recursos como tuvo en el pasado para tratar de imponer la paz y como garante de la seguridad en el mundo. No sé, sabemos cuál es exactamente el plan de Zelensky, pero a mí me parece que todavía las negociaciones están muy lejos. Por desgracia también, tanto Rusia está muy lejos de haber alcanzado los objetivos que pretendía y tampoco Ucrania, también Ucrania está muy lejos de recuperar los territorios perdidos tras la invasión rusa. Una cuestión más, Pedro. Se habla de la línea roja, lo dijo Putin, alrededor de las armas occidentales utilizadas en territorio ruso. ¿Crees que esta puede ser la línea roja que escale definitivamente el conflicto entre Rusia y la OTAN? Bueno, este es el dilema desde que empezó el conflicto, ¿no? Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, pues Occidente y Estados Unidos muy particularmente siempre han tenido dos objetivos simultáneos que había que combinar. Por una parte, que Rusia no tuviera éxito en su agresión, pero por otra, y también muy importante, que el conflicto no escalara. Y por tanto, Estados Unidos y los países de la alianza que están ayudando hasta ahora a Ucrania, han sido cautos a la hora de modular ese apoyo, precisamente para evitar la escalada. Y hay que decir que en esto hemos tenido éxito porque la escalada no se ha producido. No se ha producido ni una escalada
digamos, en un plano horizontal que afectara a otros países, que podían ser Moldavia, que podían ser los Bálticos, que podía ser incluso Polonia, lo cual naturalmente nos llevaba a un escenario mucho más peligroso, y tampoco se ha producido una escalada vertical donde Rusia se viera tentada de emplear armas nucleares. Esto tampoco ha producido, y en mi opinión ha sido porque se ha modulado ese apoyo. Ese apoyo tampoco puede ser tan cicatero que impida a Ucrania defenderse. Y ese es el dilema en el que nos encontramos ahora, con Putin naturalmente lanzando advertencias, pero Ucrania, Zelensky también, solicitando el que se le autorice a poder llevar acciones militares para equilibrar de alguna forma el conflicto. Solo una cuestión más. ¿Europa ha conseguido avanzar en este cambio de mundo que hemos tenido desde el inicio de la guerra de Ucrania? ¿Se está preparando lo suficiente en cuanto a ejército, en cuanto a defensa, para poder hacer frente a posibles amenazas en un futuro? ¿O estamos debatiendo sin llegar a bajar al terreno? Bueno, yo creo que en Europa nos hemos dado cuenta que realmente debemos de acabar con el paradigma que nos ha llevado a una situación de éxito en los últimos 50 años, de depender del paraguas de seguridad norteamericano. Esto no va a ser así en el futuro, y ya desde hace tiempo se habla de esa autonomía estratégica y se habla de una mayor independencia de Europa en los temas de seguridad y defensa. Yo creo que estamos en la buena dirección. Ahora hay que ponerse a ello, y no basta con tener la voluntad política, sino además hay que dedicar los recursos para ello. Yo creo que se está en ello, pero el trayecto no está libre de obstáculos y será largo. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Pedro Méndez de Vigo. Buen día, buen negocio. Muchas gracias a Negocios TV.